el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. El más fuerte es para nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Y vamos a la palabra, Génesis capítulo 12, verso 10 en adelante. Vamos a los tiempos de Abraham. Vamos a esta historia de Abraham, que la conocemos muy bien, el patriarca bíblico. Vamos a ver este episodio y vamos a ver Dios qué tiene para nosotros. Génesis 12, a partir del versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Sarai debió haber sido una mujer muy hermosa. Abraham lo sabe y dice: ¿sabes qué? Vamos a Egipto, por no es tan bruna, tenemos que entrar, pero cuando te vean y sepan que eres mi mujer, me van a matar para quedarse contigo. Y entonces Abraham tiene una idea muy mala. Dice: di que eres mi hermana, para que a mí me vean como el cuñado alegre. ¿Sí? Y para congraciarse conmigo, pues hasta me va a ir bien. Y es justo lo que va a suceder. Entonces dice la escritura: cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Pon atención a esto, por favor, es importante, es más importante de lo que parece. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. ¿Qué es lo que sucede? Faraón quiere tomar a Sara y vienen plagas y plagas y plagas hasta que Faraón se da cuenta que Dios está impidiéndolo, se enoja, dice: esta debe ser mujer de alguien, y efectivamente pues sale a relucir que Abraham lo había engañado y que era su esposa. Entonces Faraón se enoja con Abraham y le dice lo siguiente. Entonces llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa porque pensaba que era tu hermana. Aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y Faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Atención. Faraón se enoja con Abraham y lo expulsa. Y Abraham se va, pero no se va como entró, porque él entró con una mano delante y otra atrás. Pero como pensaban que era el cuñado alegre, le habían regalado muchas cosas. Y entre esas cosas le habían regalado, dice la escritura, esclavos y esclavas. Así que en ese sentido, Abraham sale mejor de lo que entró. Y conocemos la historia, la vamos a ver a la luz de la escritura, pero hoy la vamos a ver desde otra óptica. Porque ya ven que aquí vemos las cosas luego de una manera extraña, ¿sí? Somos una iglesia rara, yo siempre lo digo. Somos una iglesia muy extraña, rara. Si usted no me cree, muy discretamente voltea a ver al lado. Y fíjese, somos iglesia rara, ¿de dónde quieren que seamos normales? Bueno, vamos a verla, no desde la óptica de Abraham, no desde la óptica de Sarai, vamos a verla a través de los ojos de una joven egipcia, de una esclava que tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar sus padres, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar su cultura, tuvo que dejar incluso su religión, porque fue obsequiada a Abraham. Y ahora Abraham es expulsado y ella tiene que salir con este hebreo y ser desarraigada de su tierra, con todo lo que eso implica. Nosotros conocemos a esa mujer con el nombre de Agar. Y sin embargo, no era su nombre,
porque Agar es un nombre o una palabra hebrea, y Agar no era hebrea, era egipcia. No conocemos cuál era su nombre egipcio. La Biblia no lo relata. Conocemos cómo le llamaban a Abraham y cómo le llamaba a Sarai, a su esclava. Le llamaban Agar. ¿Y sabes qué significa Agar? Forastera, extranjera. Así que cada vez que decían Agar, a nosotros nos suena un nombre Agar, pero realmente decían, háblale a la extranjera, háblale a la forastera, que eso implica, háblale a la que no es de los nuestros. Háblale a la esclava que no es parte del pueblo de Dios. Ella no era parte, por supuesto, del pacto abrámico. Y vaya, se lo hacían saber por el puro nombre, por la pura manera en la que se referían a ella. Forastera, ven, te habla Sarai. Y ahí va, Agar. No conocemos cuál era su nombre egipcio. Solamente sabemos que le llamaban la forastera, la esclava extranjera. Y a veces eso sucede dentro del pueblo de Dios. No sé si a ti te han hecho sentir como forastero, como extranjero, como que no perteneces al grupo. Quizá por tu pasado, quizá por ciertas circunstancias que estés viviendo, quizá porque eres nuevo en la fe. Pero a veces, aún dentro del pueblo de Dios, nos hacen sentir como que estamos descolocados, como que estamos fuera de lugar. Ahora, la historia se le va a complicar a esta jovencita que por sí ya la tiene muy complicada. Y eso que no conocemos su historia pasada de cómo llegó a ser esclava, la historia de sus padres, no lo sabemos. Solamente sabemos en este momento que ha sido regalada a una familia de hebreos, que ella es una forastera y una extranjera desarraigada completamente de su contexto cultural. Y se le complica la historia. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Pues ya lo sabemos. Dijo entonces Sarai a Abraham, he aquí que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Una pésima idea. Una pésima idea de Sarai, y Abraham muy obedientito. Muy obedientito. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Esta que nos parece muy, muy extraño, era común en los pueblos antiguos. Incluso en el Código de Hammurabi, que es un tratado de leyes, se habla de esta ley, de que la ama puede tomar a su esclava, entregársela a su marido, y el hijo que tengan, la ama decide si lo toma o no por heredero, de acuerdo a su voluntad, a su gusto, a cómo vea la cosa. Era algo común, y eso es lo que está haciendo Sara. Se llamaba maternidad por delegación, pero con el tiempo las historias bíblicas luego se romancean, y nosotros no nos damos cuenta pues de la tragedia que está viviendo esta jovencita. Primero la regalan como esclava, luego se tiene que ir de su tierra, y ahora se la entregan a Abraham. Que digo, Abraham es el patriarca hebreo para nosotros, pero para ojos de esta jovencita es un viejo. Es un viejo. Y ahora va a tener que tener razones impuestas. No es su voluntad. No es su voluntad. Ella no lo decidió, están decidiendo por ella. Y Abraham va a tener relaciones con ella. Y dice el verso 5 del capítulo 16, que ahora la cosa se complica más. Porque Sarai ahora se va a arrepentir, la entrega. Abraham quiere ahora afectos con ella, va a quedar embarazada. Ella también, Agar, como que empieza a sentirse un poquito más, pues sí, imagínense. Y ahora empieza a haber un choque entre Agar y Sarai. Y Sarai va a llamar a Abraham, y fíjate lo que le va a pedir, una barbaridad. Entonces Sarai dijo a Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia. Pues si la idea fue de ella. Pero luego las esposas son expertas para voltearnos la tortilla. Pero si fue idea de ella. Pero bueno, yo puse a mi esclava en tus brazos.
Y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Pues, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Qué pensaba que iba a pasar? Pero bueno, que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Y fíjate lo que va a contestar Abraham. Tu esclava está en tus manos. Contestó Abraham diciendo, es tu esclava. Es tu bronca. Haz lo que tú quieras con ella. Dice, haz con ella lo que bien te parezca. Y aquí viene algo terrible. Dice, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Empieza a hostilizar a esta esclava egipcia. De tal forma que ella mejor huye. Y huye al desierto. Imagínate el nivel de maltrato. Imagínate el nivel de maltrato para que esta mujer prefiera irse al desierto, que es casi una sentencia de muerte, que continuar bajo la protección de Abraham y Sara. De Sara, porque Abraham se lavó las manos y dijo, haz lo que tú quieras. Pues esta jovencita desesperada se va al desierto. Una mujer despreciada, usada, luego olvidada, y ahora se encuentra en el desierto sin saber a dónde dirigirse, ni qué hacer. Pero el desierto para ella era una mejor opción que el maltrato que estaba sufriendo. Pero ahí en el desierto, cuando todo parece que va a terminar para ella muy mal, que va a tener un final muy triste, va a venir un encuentro extraordinario. Verso 7 dice, pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Fíjate, lo primero que le pregunta el ángel del Señor, y sabemos quién es el ángel del Señor, ¿verdad? Teológicamente, es la segunda persona de la Trinidad, es Jesús mismo. Le pregunta, yo sé quién eres Agar, la esclava de Sarai. Dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu situación? Y Agar le responde, estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió a ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y aquí viene algo sorprendente. Dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Le hace a Agar una promesa muy similar a la que le hizo a Abraham. Iba a multiplicar su descendencia, al grado de que iba a ser incontable. Fíjate que es impresionante. Estás embarazada, dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Dice la Biblia que el ángel de Jehová la encontró. No dice que Agar buscó a Dios. Dice que Dios la encontró. Y es que así es Dios. Aunque no lo busquemos y aunque nadie nos busque, Él sale a nuestro encuentro. Por eso la Escritura dice en Lucas capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le dice, y le llamarás por nombre Ismael. Ismael significa Dios oye. Dios escucha. Y lo que Agar descubrió ese día es que aunque nadie escuchara sus lágrimas, había un Dios que sí lo hacía. Yo recuerdo con esto a mi abuelita que siempre decía, pero hay un Dios que todo lo ve. Si rompíamos un plato y no decíamos quién era, decía, pero hay un Dios que todo lo ve. Mi abuelita tenía razón. Hay un Dios que todo lo ve. Y entonces, dice Génesis 16:13, llamó el nombre de Jehová que hablaba con ella, tú eres el Roi, que significa el Dios que me ve. Agar le llama a Dios el Roi, el Dios que me ve. Le llama a Jehová el Roi, lo nombra como el Roi, el Dios que me ve. Y al pozo que estaba ahí,
Se llama el pozo del Dios viviente que me ve. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llamó Jehová? Finalmente puede ser que haya escuchado el nombre de Jehová, servía a Abraham y servía a Sarai. Bueno, la sorprendente respuesta es porque nadie conocía todavía el nombre de Jehová. El nombre de Dios no había sido revelado a nadie todavía, porque ¿a quién le reveló por primera vez Dios su nombre? A Moisés. Y Moisés es muy posterior a Abraham. Muy posterior a Abraham. Abraham no se refería a Dios como Jehová o como Yahvé. Le llamaba el Todopoderoso, el Omnipresente, el que provee, pero no tenía la revelación del nombre de Dios. Por eso Agar le va a llamar el Roy, el Dios que me ve. Y te lo voy a mostrar en la Escritura para que no quede duda. Vamos a Éxodo capítulo 6. Rápidamente, Éxodo 6, nos salimos un poco de la línea argumentativa, histórica, pero para que esto quede perfectamente claro. Éxodo capítulo 6, verso 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ellos no conocían. Si nosotros vemos el nombre de Jehová en los tiempos de Abraham, es porque quien escribe el Génesis es Moisés. Y Moisés está escribiendo en retrospectiva. Se refiere a Jehová en retrospectiva. Pero en los tiempos de Abraham, Abraham no conocía. Nadie conocía el nombre de Dios. Por eso, Agar le pone el Roy, el Dios que me ve. Y tenemos que verlo a través de su circunstancia, porque ella venía de un contexto politeísta. Ella conocía el nombre de otros dioses, de los dioses egipcios, conocía el nombre de Ra, de Isis, de Osiris. Les había orado a sus imágenes, imágenes que nunca le habían respondido. Pero ahora ella dice, aquí hay un Dios que sí me ve, que sí me escucha, un Dios que está vivo, no como todos los dioses a los cuales yo siempre clamé, yo siempre oré, yo siempre esperé y nunca me escucharon, porque eran de madera, porque eran de oro, porque eran representaciones. Y aquí descubrió que había un Dios invisible para ella, pero que ella no era invisible para él, y que era un Dios vivo. Y ella entendió que para ese Dios ella no estaba desechada ni era ignorada. Y Dios le va a decir, vuelve, sométete a la autoridad, pero no regreses como víctima, sino como alguien que ahora se sabe escuchada por Dios y que además tiene promesas de Dios. Dios no siempre va a cambiar nuestra circunstancia. Agar no le dijo, muy bien, te voy a mandar a otro lugar. No, dijo, vas a regresar al mismo lugar. Y quiero que te sometas a la autoridad de Sarai, a pesar de que le estaban maltratando. Dios no siempre va a cambiar nuestra circunstancia, porque antes de cambiar nuestra circunstancia, es necesario que Dios nos cambie a nosotros. Si tú estás buscando que Dios cambie tu circunstancia y estás orando a Dios que cambie tu circunstancia, reenfoca tu oración y entiende que lo que Dios quiere es cambiarte a ti. Una vez que tú cambies, tu circunstancia va a cambiar. Agar regresa. Y ahora, poco tiempo después, va a haber otro giro muy dramático. Sara va a tener un hijo. Una mujer estéril, avanzada de edad, va a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Y viene el hijo del pacto, el hijo de la promesa, y va a empezar a haber un choque entre Ismael e Isaac, en una de las familias más disfuncionales de la historia. ¿Sí? Génesis capítulo 21, a partir del verso 9. Cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac. Eso no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Y a veces esto también lo olvidamos. Nosotros vemos la historia de Ismael, la historia de Isaac, y que se fue y fue desechado porque era un hijo de la promesa y otro era hijo de la esclava, pero se nos olvida que era el hijo primogénito de Abraham. Sí, imagínate a Abraham que su esposa le diga, corre a la esclava y corre a tu hijo. Ya sabemos que a la esclava no le importaba mucho, porque ya en una ocasión había dicho, haz con ella lo que quieras, y se fue, y la fue y la buscó.
pero aquí era su hijo y su primogénito. Entonces, le tuvo que haber dolido muchísimo, pero consulta a Dios y fíjate lo que Dios le dice. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño, ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo mío. Dios le había dado a Abraham una promesa que iba a alcanzar a su descendencia. Esto no debería de haber pasado, pero pasó. Y ahora se complicó la cosa de más. Y es insostenible. Y Dios le dice, haz caso, sepárense, porque nada bueno va a pasar aquí. Sepárense y dice, pero no te preocupes. El hijo del pacto es Isaac. Y voy a cumplir mi promesa contigo, pero sabré otra línea por los errores que cometieron ustedes. Y a veces pensamos que esos errores, esas líneas que nosotros hemos abierto fuera de la voluntad de Dios, están condenadas. Dios dice, no, tengo promesa también para ellos por una sola razón, porque es tu hijo, porque es tu descendencia. Así que Abraham va a actuar. Y fíjense qué dramático. Génesis 21, verso 14. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Fíjense nada más. Y ahora la condición de Agar es mucho más vulnerable que antes. La vez pasada ella huyó. Dios se le presentó, ella obedeció y regresó en humildad. Pero ahora la corrieron. Ya la corrieron. Y le dan un mísero pan. Y su cantimplora. Y vámonos al desierto. Y ahora está en el desierto. Y ahora con un bebé. Imagínate nada más la situación tan terrible. Agar partió y anduvo errante. Errante significa sin rumbo. Sin rumbo, sin saber a dónde ir. Por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del recipiente, puso al muchacho debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a distancia de un tiro de flecha, pues pensaba, no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Esta mujer está sola, está en el desierto, se le acaba el pan, se le acaba el agua, se le acaban las posibilidades, están muriendo de sed, están muriendo de calor, y dice que agarra al bebé y lo pone en un lugar y ella se aleja porque dice, no quiero ver morir a mi hijo. Vamos a morir, pero yo no quiero verlo morir. No quiero verlo morir. Esta es la situación, pues, de esta pobre mujer. Y dice que llora desconsoladamente ella y el bebé. Y dice, cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y fíjense, le dice, ¿qué te pasa, Agar? Recuerden lo que habló con ella, la primera pregunta que le hace cuando le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Pero en esta ocasión no le pregunta de dónde vienes y a dónde vas. Le pregunta, ¿qué te pasa? Bueno, si yo fuera a Agar, le diría, ¿cómo qué me pasa? ¿No ves? ¿No es muy obvio lo que me pasa? No tengo pan, no tengo agua, no tengo a dónde ir, estoy en el desierto, estamos muriendo de inanición, estamos muriendo de calor, estamos muriendo de sed. ¿Cómo que qué me pasa? La pregunta parece sin sentido, pero tiene todo el sentido cuando recordamos que esa mujer tenía promesas de Dios. Y Dios por eso dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa si tienes promesas mías? Yo te había hablado ya en el pasado, Agar. Y lo único que te dije es obedece. Y yo voy a protegerte y voy a darte una descendencia tan numerosa como la descendencia de Abraham. ¿Qué te pasa? Y quizás es lo mismo que te está preguntando hoy Dios. ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué caes en la depresión, en la desolación? ¿Qué te pasa? Si yo te he dado promesas. Si ya hemos hablado antes tú y yo. Si ya nos hemos encontrado antes. Y yo te di a mi hijo. ¿Qué te pasa? No temas. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación.
Y ahí dice, en ese momento, en ese instante, Dios abrió los ojos de Agar. Dice, y vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y dio de beber al muchacho. Agar pensaba que estaba en una situación sin solución, en un callejón sin salida, no había salida. Pero Dios le dice, ¿qué te pasa? Si tienes mis promesas. Y cuando ella entiende y recuerde eso, dice que sus ojos le fueron abiertos. Por supuesto, no eran sus ojos naturales. Sus ojos naturales ahí estaban siempre, pero por alguna razón no podía ver la solución. Ahí había un pozo. Y entonces lo puede ver. Dios nos reunió aquí para decirnos, ¿qué te pasa? ¿Tienes promesas mías? ¿Crees que tu problema no tiene solución? La tiene. Hay pozos de agua enfrente de ti, a puntos de ser descubiertos, pero te tienes que levantar y obedecer. Ella se levantó, tomó al muchacho y bebió. Y casi no se habla finalmente qué fue de Agar. ¿Qué fue de ella? ¿Qué pasó? La Biblia nos lo dice. Por eso digo que es extraño que no veamos todas las historias que Dios nos quiere contar. Dice, Dios acompañó al muchacho, Dios estuvo con ese joven. Y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Por amor a Abraham, Dios extendió bendición y protección y provisión a Ismael y a Agar. Unos personajes que no deberían estar dentro de la historia. Cosas que no debieron de haber sucedido, pero sucedieron. Cosas que no debieron de haber pasado, pero pasaron. Y Dios, por amor a su promesa a Abraham, extendió gracia. Al grado que esta mujer vivió lo suficiente para ver a ese bebé crecer. Y casarse, dice que lo casó, que lo entregó en matrimonio, alcanzó a ver eso. Y además, ¿sabes qué? Vivió como una mujer libre, porque ella era esclava. Todos esos años ella ya vivió como una mujer libre. Y Dios le concedió gracia sobre gracia a una mujer esclava, que no era descendiente ella de Abraham. Y Ismael no era hijo del pacto. Y aún así Dios le extendió su favor. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de Jesucristo. Imagínate si Dios no va a cumplir su promesa por amor a Cristo en nosotros, a pesar de que nos han pasado cosas que no debieron de haber pasado. A pesar de que hemos hecho cosas que no debimos de haber hecho. Pero el amor de Dios es eterno y sus promesas se cumplen. Y Él sigue siendo el Roy, el Dios que nos ve. Hace 16 años yo tuve mi encuentro con el Dios que me ve. En un pozo también muy profundo, el pozo de la desesperación. En la oscuridad de un cuarto de terapia intensiva, donde me dijeron, no hay forma de que tu hijo amanezca. No hay nada más que podamos hacer. Pero ahí Dios obró un milagro. Y ahí fue cuando yo descubrí, yo sabía de un Dios. Yo sabía de la obra de Dios. Pero fue ese día, ese fue mi encuentro con El Roy, cuando supe que realmente me escuchaba, que sabía que estaba ahí, que sabía de mi dolor y que respondió. Y Dios me ha concedido los suficientes años para ver a mis hijos crecer y servir al Señor. Gloria sea a su nombre. Y quizá no también como Agar. Has transitado por un desierto que tú no elegiste. Quizá también has sido usada, maltratado, abandonada. Quizá a nadie nunca le importó cómo te sentías en realidad. Nadie te consideró. Y quizás has pensado que tu historia va a terminar triste porque estás en un mal lugar, con muchos años perdidos. Pero no es casualidad que estemos aquí precisamente hoy y Dios nos habla como habló con Agar y dice, no temas, no tengas miedo.
Levántate, sigue adelante, porque tengo promesas para ti. Porque el que te ve, también te oye. Y el que oye, provee. Por eso no importa de dónde vengas, no importa lo que haya pasado, que no debió de haber pasado, no importa si te sientes digno o no. El Rey, el Dios que nos ve, sigue caminando entre los pozos secos de la humanidad. Sigue buscando a los invisibles. Sigue sonando su voz en el desierto. Sigue trayendo sanidad a los rechazados y levantando a los que ya no podían dar un solo paso. Convierte esclavas en madres de naciones. Convierte fugitivos en fuentes de bendición. Agar pensó que había perdido todo, pero Dios le abrió los ojos y donde ella solamente podía ver muerte, había un pozo escondido esperando ser descubierto. Ese pozo sigue existiendo hoy y su nombre ya nos fue revelado. Se llama Jesucristo y es un pozo lleno de agua viva. Jesucristo mismo dijo que si alguno tiene sed, dice, venga y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie y sé consciente de esta realidad. No es una fantasía, no es un cuento de hadas. La Escritura dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Jesús, el Rey, está aquí en medio de nosotros hoy. Tú no lo puedes ver, pero Él nos puede ver. Y el que ve, escucha, y el que escucha, cumplirá sus promesas. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.